buenos días, queridos. Nos ponemos en pie, ¿os parece? Para empezar esta mañana. Seguimos celebrando la Navidad. Seguimos celebrando la venida de Jesús. Porque aunque Él va a volver a por su iglesia, Él ya vino. La Navidad ya llegó. Hace 2000 años que la Navidad pisó esta tierra. Gracias, Jesús, gracias, papá, por haber venido a visitarnos. Gracias por haber vivido en este mundo. Gracias por haber nacido. Gracias por haberte entregado en esa cruz. Te celebramos, Jesús. Celebramos no solo tu nacimiento, sino tu renacimiento. Porque como tú volviste a nacer de la muerte, así nosotros también volveremos a vivir. Amén. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz, y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Ya viene el día, ya llega Mesías, ya viene el día,
como decía la semana pasada, me gusta mucho este tiempo de Navidad en el que podemos recordar, como decía Pedro al principio, que Jesús vino, Jesús nació, pero el propósito de Jesús, al final todo él mismo sabía, todos sabemos ya hoy en día, que el propósito de Jesús fue venir para morir por nosotros. Y esta mañana estaba leyendo en la carta a los Efesios un texto que me parece precioso, y me gustaría leerlo con vosotros antes de poder compartir estos símbolos, este pan y este vino, porque al final habla de cuál es la misión, de cuál era nuestra posición delante de Dios, cuál era la misión de Jesús, que era ponernos en un estado en el que pudiéramos volver a tener relación con Dios. Dice que Efesios 2 dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros pecados, en los cuales andábamos conforme a los poderes de este mundo. Dice, os conducíais según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Dios no podía soportar nuestro pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia habéis sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de vosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura suya, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Por lo tanto, recordad, gentiles de nacimiento, todos nosotros, recordad que en ese entonces estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Dice que esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a vosotros, que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Por tanto, ya no sois extranjeros ni sois extraños, sino que sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto recibimos en la persona de Cristo. Para eso vino. Vino a proclamar paz, vino a darnos paz, no solamente con Dios, sino entre todos nosotros. Así que, Jesús, te queremos dar gracias en esta época que estamos recordando tu venida de una manera más especial. Señor, te queremos dar gracias por ese ministerio, por ese servicio que viniste a hacer, por ese objetivo que tenías de hacer de nosotros una sola familia. Señor, de acercarnos a ti como ese gran hermano mayor, y a través de ti que Dios, nuestro gran Padre Celestial, nos pudiera aceptar, nos pudiera adoptar, nos pudiera ver limpios a través de tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por tu obediencia. Gracias, Jesús, por querer formar parte de ese plan. Gracias, Jesús, por no aferrarte, como dice Filipenses, no aferrarte al ser igual a Dios, sino que viniste a este mundo, te hiciste chiquitín, naciste en esta tierra para llegar al momento en el que pudieras morir por todos nosotros, por todos nuestros pecados. Gracias, Jesús, por esa victoria. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, Señor. Queremos recordar, Señor, queremos adorarte, queremos recordar, tomando estos símbolos, ese pan que simboliza ese cuerpo de Jesús clavado en la cruz, molido por nosotros, no por nosotros físicamente, sino por nuestros pecados, por nuestra rebelión. Gracias, Jesús. Queremos recordar con este vino
que simboliza esa sangre que tú derramaste por nosotros, pero que nos limpia del pecado. Gracias, Jesús, porque encontramos victoria en esa muerte y en esa resurrección. Gracias, Jesús, porque como decía Pedro al principio, naciste 2 veces, naciste una vez como infante, naciste la segunda vez, renaciste, resucitaste, Señor. Gracias porque volviste de los muertos, porque estás esperando el momento perfecto para volver a por tu iglesia, Señor. Gracias por ese plan de gracia, Señor. Gracias, Dios, por ese plan de gracia, Señor. Queremos tomar este pan y este vino, recordando ese pan, ese plan de gracia perfecto que nos acerca de nuevo a ti, que nos hace hijos tuyos, que nos hace estar otra vez en aquel jardín paseando contigo, Señor, y realmente nos maravilla el poder pensarlo, el poder recordarlo. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. Si me podéis ayudar a repartir el pan y el vino, mientras tanto adoramos al Señor. Siempre está, no falla, así es su bondad, sin méritos tengo su favor, sin merecerlo. Gracias, Señor, la recibo, necesito, asombrado estoy, sin palabras, sin aliento, maravillado estoy, maravillado estoy. No acaba y siempre está, no falla.
Pues sí, Señor, te damos gracias por tu magnífico plan de salvación, Señor. Gracias por Jesús, gracias porque solamente podía ser que se hiciera hombre, que se hiciera persona, que se hiciera ser humano para poder salvarnos, como dice la carta a los Hebreos, para poder identificarse plenamente con nosotros. Era necesario que Él fuera hecho hombre. Así que, Señor, te damos gracias y queremos pedirte también, Señor, pues en este momento por la predicación de tu palabra. Te pedimos por mi padre, por Bonnie, que tú estés guiando su boca, Señor, que tú estés con tu espíritu hablando a través de él, Señor, y que tú nos traigas una palabra refrescante, una palabra motivadora para nuestra vida, una palabra impactante. Señor, que seamos buenos administradores de tu palabra, oidores, pero también hacedores, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de la predicación. Que tú bendigas tu palabra, Señor, y que la sepamos guardar y administrar en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Esto va a ser más difícil. Vale. Muy buenos días. Los días de Navidad son días difíciles. Días difíciles para hablar acerca de algo que pasó hace ya tanto tiempo, ya podemos empezar a decir 2000 y pico de años, ¿eh? Bueno, después de ver la semana pasada la necesidad de que Jesús naciera, nos vamos a centrar en esta semana en las consecuencias que supusieron para algunos de sus contemporáneos aquella primera venida del Hijo de Dios a nuestro mundo. Quizás también vamos a ver reflejadas algunas de las consecuencias que han tenido para algunos de los que hoy estamos aquí o de los que estáis escuchando esta grabación desde casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vale, podría ser fácil mediante un discurso o contando quizá alguna experiencia colectiva de los que estamos hoy aquí o de todos los que podríamos estar, aunque por dificultades técnicas y por la pandemia tal vez va a ser mejor que optemos por una experiencia cinematográfica. Me encanta el cine y por eso esta escena me gustó mucho cuando la identifiqué con el mensaje de hoy. Una escena en la que aparece en los 10 mandamientos la figura de Moisés alrededor de una hoguera, contando y leyendo a los que allí estaban con él cómo les había salvado Dios de Egipto, de la esclavitud en Egipto. De igual forma en esta mañana, leyendo lo que significó la venida de Jesús a nuestro mundo para las personas que se relacionaron con él, entenderemos mejor cuáles fueron las consecuencias inmediatas que ocasionaba el encuentro con Jesús. Y deseo que el encuentro con Jesús hoy tenga consecuencias también para todos nosotros. Si no os importa, me voy a sentar. ¿Te gusta más leer sentado? Nos vamos a basar principalmente en el Evangelio de Lucas. Dice en su capítulo 2 que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo,
Los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Unos pastores, personas que apenas contaban para nadie, recibieron la gran noticia: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero además fue un mensaje lleno de esperanza y de paz. Dios mismo venía a traerla. Hemos iniciado la reunión con este cántico: al mundo paz, Jesús nació ya nuestro Rey. Pero ¿cómo reaccionaron? ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta obra que ellos estuvieron averiguando? Oyeron primero el mensaje del ángel, después lo creyeron, después se pusieron en marcha. Vieron al Mesías anunciado y fueron publicando lo que les pasó. Sus vidas habían cambiado. En el capítulo 4 no nos vamos a quedar solo con el nacimiento, vamos a ver otras personas a las que les afectó el nacimiento de Jesús, la Navidad. Lucas capítulo 4, versículo 16. Se vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Estamos en el pueblo donde Jesús había pasado casi toda su vida ayudando a José en la carpintería. Y todos le conocían y valoraban su pasado, pero aquel día se dio a conocer como el enviado de Dios. Y cuando les anunció que Dios quiere salvar a todas las personas independientemente de dónde hayan nacido, su corazón se llenó de orgullo y de ira, y quisieron hacerle callar tirándole por un precipicio. Y Jesús se fue de allí. Aquella fue la oportunidad perdida para los que mejor preparados estaban para entenderle. En el capítulo 5, versículo 17, leemos: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén,
y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: «¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: «¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados», dijo al paralítico: «A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa». Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Este pudo ser uno de los momentos cumbre de la aceptación de Jesús. Estaban allí los máximos representantes de los religiosos de su tiempo. Pero entonces ocurrió algo que nadie podía esperarse. Y la reacción de Jesús, al ver la fe de ellos, de aquellos amigos: «Aún menos, tus pecados te son perdonados». Seguro que las caras de aquellos religiosos cambiaron y tampoco se dieron cuenta de lo que dijeron. Solo Dios puede perdonar pecados. Justamente Jesús, el Hijo de Dios, era quien podía. Y es el que hoy puede seguir perdonando los pecados. La reacción final del episodio no tiene desperdicio. «Hoy hemos visto maravillas», dijeron casi todos los presentes. Y el paralítico se fue a su casa glorificando a Dios. Capítulo 8 de Lucas, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: «¿Quién es el que me ha tocado?». Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: «Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado?». Pero Jesús dijo: «Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí». Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz». Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: «Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro». Oyéndolo Jesús le respondió: «No temas, cree solamente y serás salva». Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre de la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: «No lloréis, no está muerta, sino que duerme». Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: «Muchacha, levántate».
Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Una de las ocasiones en la que más gente estaba esperando a Jesús para seguir viendo las maravillas que creían que necesitaban. Y resultó que pasaron desapercibidas para toda aquella multitud. Para la mujer que se atrevió a acercarse a Jesús y confió que sería sanada, aquel encuentro tuvo consecuencias para el resto de su existencia. Las palabras de Jesús cambiaron su vida para siempre. Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Y qué decir de Jairo, de su esposa y de su hija? Una situación desesperada que solo necesitó un poco de confianza. No temas, cree solamente. Algo que sigue siendo exactamente igual en el día de hoy. No temas, cree solamente. El capítulo 19 del Evangelio de Lucas nos relata la historia de un hombre. Dice que habiendo entrado, Lucas 19:1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Un rico que fue capaz de ser aceptado por Jesús. Los ricos no son bien vistos por nadie, pero es que además este era bajito, pero era ingenioso y tenía mucha curiosidad y necesidad en su corazón. Jesús detectó su presencia enseguida y se invitó a cenar en casa de Zaqueo. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dijo. Las consecuencias de aquella cena y para aquella casa fueron inmediatas. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Abraham es el que es llamado en la Biblia el padre de la fe antigua y de la actual. La fe del que confía cuando Dios le habla. Allí se declaró el propósito principal de por qué Jesús vino a nuestro mundo. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Permitidme una última lectura en el capítulo 22 de Lucas también. Versículo 39. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los discípulos se durmieron en el momento de la prueba decisiva en la vida de Jesús.
Tal vez la noche final de Jesús con ellos fue excesivamente intensa. ¿Estaban cansados o fallaron? Jesús les había dicho: orad que no entréis en tentación. Y Mateo había escrito en su Evangelio: velad conmigo. Quizá algunos, llegados a este punto, podrían creerse que, siendo tan buenos como son, algunos podríamos creernos que, siendo tan buenos como nos creemos que somos, podríamos incluso hasta llegar a ocupar el lugar de Jesús. Quizá por eso ninguno de los discípulos hizo lo que alguno a lo mejor de nosotros pensábamos que podríamos haber hecho. Quizá alguno penséis que es que no hacía demasiada falta que Jesús diese su vida por él. Él no habría fallado, tú no habrías fallado. Yo estoy convencido de que también habría fallado. Pero ¿sabes por qué? Porque estoy convencido, porque me lo dice la Escritura, que solo Jesús fue enviado por Dios para ser el Salvador. Solo Jesús podía ocupar nuestro lugar en la cruz, ese lugar entre Dios, entre el cielo y nosotros los hombres. Y solo podemos acudir a Jesús para que Dios nos reciba como hijos, a los que ama incansablemente. No se cansa de amarnos constantemente nuestro Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Le dijo algo quizá más personal, si queréis, a Jeremías. Capítulo 31 de Jeremías, versículo 3, le dijo el Señor a Jeremías: con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué y te prolongaré mi misericordia. Y es lo que Dios sigue haciendo. Seguimos celebrando las Navidades, seguimos celebrando el aniversario de la venida de Jesús a nuestro mundo. No solamente por lo que hizo, lo deberíamos seguir celebrando por las consecuencias que tiene, que tuvo, que tiene y que tendrá por toda la eternidad la venida de Jesús a nuestro mundo. Para la vida de cada uno, de los que estamos aquí, de los que estáis en casa, hayas nacido donde hayas nacido, para Jesús no hay distinción. Él nos ama incansablemente a cada uno de nosotros. Estemos en la situación que estemos. Nos llamemos como nos llamemos. Tengamos los recursos que tengamos. Somos amados por Dios. Lo somos, y lo somos de verdad, porque el amor de Dios es incansable. Que Dios nos bendiga a todos. Padre, gracias por este día y por el privilegio de poder recordar también en este tiempo que aquella venida de Jesús no solo fue importante porque venía a dar su vida por nosotros, sino que sigue siendo importante porque su vida sigue siendo valiosa para podernos acercar a ti. Bendito y alabado sea tu nombre en este día también. Amén.